A punto de terminar la temporada de la NFL y después del lanzamiento del juego Madden 21, parece un buen momento para recordar una de las leyendas urbanas más populares del mundo de los videojuegos: la maldición Madden. Aunque no siempre se ha cumplido, es ya una tradición. Jugador que ocupa la portada de la franquicia deportiva más longeva de Electronic Arts no vuelve a ser el mismo. En la mayoría de los casos hablaríamos de lesiones y bajadas de rendimiento considerables, pero hay casos mucho más graves en los que trataríamos incluso problemas con la justicia. Hay que mencionar que por el lado contrario hay casos opuestos, como es el de Patrick Mahomes, portada de la pasada edición, pero la verdad es que son los menos. Pero, ¿por qué se habla de la maldición Madden? El origen de la maldición se remonta a 1999, cuando se vería la primera portada protagonizada por un jugador profesional de la NFL, ya que anteriormente siempre era el propio John Madden quien hacía acto de presencia en la misma. En este caso fue Garrison Hearst, corredor de los 49 de San Francisco, que venía de batir el récord de yardas totales por carrera y por recepción en una temporada para esta legendaria franquicia. El año siguiente, al ocupar la portada del Madden 99, Hearst de hecho lideró a su equipo hasta los playoffs, para terminar sufriendo una de las lesiones más desagradables jamás vistas en un tobillo en el partido de segunda ronda frente a los Halcones de Atlanta. En un principio se llegó a pensar que no volvería a jugar jamás, pero pasó los 2 años siguientes rehabilitándose. Uno de los casos más curiosos se dio en una entrega posterior, Madden 2000. En aquella ocasión era otro corredor, Barry Sanders, quien se encontraba en la carátula del juego, y poco después de la noticia anunciaba su retiro, sin llegar siquiera a disputar un solo partido de la siguiente temporada. Aunque no se puede hablar de maldición, ya que fue una decisión tomada por el propio Sanders y no un infortunio, sí se ha reconocido que, en el vestuario de su equipo, los Leones de Detroit, se llegó a especular que lo hacía a modo de precaución por miedo a sufrir el mismo destino de Hearst. Más tarde, Sanders confesaría que era la cultura perdedora de la franquicia de Michigan el principal motivo por el que tomó tan repentina decisión. 2 años después, Daunte Culpepper, Madden 2002, con los Vikingos de Minnesota, sufriría también una lesión al poco de comenzar la temporada, teniendo que perder la temporada completa. A la siguiente, su rendimiento estaría muy por debajo de sus capacidades, lanzando 23 intercepciones por tan solo 18 pases de anotación. Algo parecido ocurriría con Marshall Faulk, Madden 2003 con los Carneros de San Luis, cuyas temporadas posteriores marcarían el declive de uno de los corredores más productivos de la década de los 90, teniendo que retirarse definitivamente del fútbol en 2006. Llegamos a la edición del 2003, con Michael Vick, el prometedor quarterback de los Halcones de Atlanta, en la portada del Madden 2004. Vick venía de batir varios récords en cuanto a yardas por carrera para un jugador en su posición, y se presentaba como uno de los jugadores más explosivos de la NFL, hasta que la maldición hizo el resto. Ya en pretemporada, Vick se fracturó el peroné de la pierna izquierda para perderse 11 partidos de esa misma temporada. Pero lo peor
vendría unos pocos años después. En 2007 sería sentenciado a 23 meses de prisión por su relación con un caso de peleas ilegales de perros en el que la policía le llegó a confiscar 66 de estos animales. Vic cumpliría dicha condena para, a pesar de todo, volver a jugar en las Águilas de Filadelfia en 2009 y cumplir con un papel bastante digno. Los jugadores de las siguientes portadas, Ray Lewis y Donovan McNabb, también sufrirían lesiones que terminarían de manera abrupta con sus temporadas posteriores a estar en la carátula del juego. Y en el caso de McNabb, lo alejaría de volver a ser el quarterback estelar que venía siendo ya para el resto de su carrera. Algo parecido ocurrió en 2006, cuando Shaun Alexander, Madden 2007, terminó su temporada en la semana 3, pero peor sería en la temporada 2007, cuando las lesiones fueron algo recurrente. Curiosamente, en una entrevista en aquel año, se le preguntó si creía que la maldición de Madden tenía algo que ver, a lo que Alexander restó importancia asegurando que prefería estar lesionado y en la portada de Madden antes que simplemente estar lesionado. Muy recordado sería el caso también de Madden 2008. Electronic Arts contactaría entonces con el corredor estelar de los Cargadores de San Diego, LaDainian Tomlinson, pero una petición masiva y manifestaciones de un grupo de fans de la franquicia californiana evitó que Tomlinson finalmente estuviera en la portada de aquella entrega. En su lugar estaría su compañero Luis Castillo, que no sufriría percances, y el prometedor quarterback de los Titanes de Tennessee, Vince Young, que por primera vez en su carrera se perdería partidos por lesión para pasar a ser después un quarterback suplente en beneficio del que era entonces su reserva, Kerry Collins. La bajada de rendimiento de Brett Favre, Madden 2009, no puede tomarse como referencia, ya que ya era un jugador veterano, mientras que en Madden 2010 se vería la primera portada compartida por dos jugadores, Larry Fitzgerald y Troy Polamalu, de los cuales solo el segundo se vio afectado por la maldición. El safety de los Acereros sufriría una lesión en el primer partido de la temporada que le haría perderse los siguientes 4 encuentros. A su regreso, solo podría disputar 3 partidos más, para volver a lesionarse por lo que restaría de la temporada. Drew Brees, uno de los mejores quarterbacks de la historia y protagonista del Madden 2011, lanzaría en la siguiente temporada el doble de intercepciones que en temporadas anteriores, sufriendo además una derrota dolorosa en playoffs al perder frente a unos halcones marinos de Seattle que habían marcado el dudoso hito de ser el primer equipo de la historia en clasificarse con un balance negativo de victorias y derrotas. Mientras, al año siguiente, Peyton Hillis, Madden 2012, cumpliría una temporada plagada de lesiones para ser cortado por su equipo, los Cafés de Cleveland, al siguiente verano. Después de algunas entregas donde la maldición no hizo de las suyas, salvo quizá en el caso de Adrian Peterson, llegamos a Madden 17, con el ala cerrada de los Patriotas de Nueva Inglaterra, Rob Gronkowski, en la portada. Aunque las lesiones han sido una constante en la carrera de Gronkowski, especialmente mala sería la temporada siguiente al hacer acto de presencia en la carátula de Madden. No debutó hasta la semana 3 para recibir un duro golpe en la semana 11 frente a los halcones marinos de Seattle que le provocaría una contusión pulmonar y perderse el resto de la temporada. Por fortuna, la temporada acabaría bien para su equipo, que terminaría levantando el trofeo Vince Lombardi, aunque Gronkowski tendría que verlo desde la banca. La siguiente temporada sería el legendario Tom Brady el protagonista del Madden 18,
y a pesar de perder en el Super Bowl frente a las Águilas de Filadelfia, Brady tendría una actuación soberbia con más de 500 yardas por pase y 3 pases de touchdown en aquel partido, por no hablar que fue nombrado MVP de la temporada. Peor le iría a Antonio Brown en el Madden 19, el polémico receptor de los Acereros de Pittsburgh, que incluso amenazaría con su retirada si no se le permitía usar el mismo casco que llevaba utilizando durante toda su carrera, ya que el nuevo le dificultaba la visión. Su posterior equipo, los Raiders de Oakland, hartos de sus extravagancias, terminarían despidiéndolo. Y tras meses de episodios lamentables, alguno incluso con la policía de por medio, los Patriotas de Nueva Inglaterra le darían una oportunidad. Si los Patriotas no eran capaces de enderezarlo, nadie podría, se decía entonces. Y efectivamente, no pudieron. Y actualmente, después de muchas penurias, se integró a los Bucaneros de Tampa Bay. Finalmente llegamos a lo que parecía ser la ruptura de la maldición, con Patrick Mahomes en la portada del Madden NFL 20. Aunque la temporada pasada no estuviera exenta de lesiones para Mahomes, el quarterback de los Jefes de Kansas City no llegaría a perderse ni siquiera un mes de competición, que no fue suficiente para alejarlos de los puestos altos de la clasificación. Evidentemente, Mahomes no podría repetir su actuación MVP de la temporada anterior, premio que caería en manos de Lamar Jackson, portada por cierto del Madden 21. Pero sí lo fue en el Super Bowl 54, que ganarían frente a los 49 de San Francisco. Además, poco después, Mahomes firmaría con los Jefes el mayor contrato de la historia del deporte profesional. $450 millones se embolsará en los próximos 10 años. En la presente temporada, la maldición Madden volvió a hacerse presente con la portada del Madden 21, en el cual Lamar Jackson, quarterback de los Cuervos de Baltimore, estuvo muy lejos del rendimiento mostrado en la temporada anterior, ocasionando que fueran eliminados en la primera ronda de playoffs. La maldición Madden. ¿Casualidades? ¿Muestra de una liga muy competitiva o una verdadera maldición? Tú tienes la última palabra.